bien. El pan de vida eterna, ¿no? Todos hemos escuchado acerca del pan de vida eterna, sabemos quién es el pan de vida, ¿no? ¿Quién es? Pero dígalo fuerte, ¿verdad, mi amado? Dígalo. Jesucristo, así es, el pan de vida eterna. No es un secreto, lo sabemos, está en el Evangelio de Juan. Pero ahora cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida eterna, muchas de las personas que están escuchando lo que Jesús dice, muchas de las personas que están presentes en ese lugar, no entendieron muy bien a qué se refería Jesús cuando Él decía, yo soy el pan de vida eterna. ¿No? Es más, algunos murmuraban entre sí y estaban diciendo, ¿y qué es lo que quiere este tipo? ¿No? ¿Que nos lo comamos? ¿Está loco? ¿A qué se refiere? ¿No? Entonces, para que no nos pase lo mismo de pronto no comprender bien en su totalidad a qué se refiere Jesús cuando Él dice yo soy el pan de vida eterna, pues vamos a considerar 3 aspectos. ¿Cuántos aspectos? Vamos a considerar 3 aspectos acerca del pan de vida que nos ayudarán a comprender por qué Cristo dice esto de sí mismo. Y descubrámoslo juntos en Juan capítulo 6, del verso 25 al 27. Juan capítulo 6, verso 25 al 27. Dice lo siguiente. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. ¿No? Y ese es el primer punto o el primer aspecto que queremos considerar acerca del pan de vida. Y es que el pan de vida eterna es un pan que permanece. Dice Jesús, trabajad no por el pan que perece, sino por el alimento que a vida eterna permanece. Ahora, ¿por qué Jesús dice esto? ¿Por qué la gente estaba buscando a Jesús? Dice que aquí gente llegó al otro lado del río, se encontraron que ahí estaba Jesús y la gente como que le cuestiona a Jesús, dice, Rabí, maestro, pero ¿por qué te fuiste? ¿O cuándo tú llegaste acá? ¿No? Y Jesús le dice, momentito, ¿no? Trabajen, es decir, esfuércense, porque la gente tuvo que llegar hasta el otro lado. Jesús le dice, qué bueno que se hayan esforzado, no, por seguirme, pero no busquen el pan que perece, sino el alimento que permanece. ¿A qué se refiere Jesús? Bueno, las personas están buscando a Jesús por un suceso que pasó recientemente, ¿no? Y ustedes lo pueden ver un título anterior, ahí en el mismo capítulo pueden leer el título que dice alimentación de los 5,000, ¿no? ¿Qué pasa? Jesús multiplica los panes y los peces y la gente queda fascinada, la gente queda maravillada, dice, bueno, imagínense, comida gratis, ¿no? Aquí ya estamos hechos. Aparte de que esperaban en Jesús un rey que les pudiera proveer de todo tipo de beneficios. Entonces la gente, después de lo que está viendo, después de todas las señales que está haciendo Jesús, después de probar la multiplicación de panes y peces, la gente dice, este es nuestro rey, este es quien nos va a proveer, este es quien nos va a dar todo tipo de beneficios que necesitamos. Hay que seguirlo. Y la gente va y ahí Jesús le dice, esperen un momento, ustedes están aquí porque probaron el pan que yo les di. Ustedes están aquí buscando panes y peces. Pero cómo me gustaría que así mismo como se han esforzado por estar aquí, me gustaría que se esfuercen, que busquen de la misma manera, no lo que perece, sino las cosas que permanecen para vida eterna. Es decir, quiero que sepan que pueden buscar de mí mucho más que panes y peces. Yo tengo mucho más que panes y peces para ofrecerle. Y cómo me encantaría que me busquen, sí, pero que me busquen para las cosas que son eternas. Y el mismo principio se aplica a nosotros en nuestra vida. ¿Por qué estamos siguiendo a Jesús? ¿Por qué le estamos buscando? ¿Qué es lo que le estamos pidiendo? ¿Qué
¿Qué le pedimos en la oración que hacemos todas las noches antes de dormir? ¿Qué les estamos pidiendo? ¿Son cosas que trascienden la vida eterna o son solamente panes y peces? Y no me malinterpreten, está bien pedirle a Dios por nuestras necesidades, pero nuestro enfoque debe estar siempre en lo eterno. De hecho, es el mismo principio que se encuentra en Mateo capítulo 6, verso 33. Hablando de las necesidades, Jesús dijo: vuestro Padre sabe que tiene todas estas necesidades, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. El enfoque debe estar en lo eterno y no en lo perecedero. Es decir, Dios nos está diciendo: ¿sabes qué? Yo sé que necesitas un milagro. Está bien que necesites una sanidad, necesitas provisión. Y está bien, yo soy tu padre, soy tu amigo, soy tu proveedor. No tienes que pedírmelo 2 veces, cuenta con eso. Pero si vas a orar, si vas a separar un tiempo de búsqueda, si vas a interceder, si vas a ayunar, si vas a hacer una vigilia, asegúrate que no sea solamente por cosas perecederas. Asegúrate de buscarme por las cosas que son eternas. Yo no quiero solamente sanarte, yo no quiero solamente hacerte milagros, yo no quiero solamente proveerte, yo quiero transformar tu vida, quiero salvar tu hogar, quiero salvar tu familia, quiero salvar tu ciudad, quiero salvar tu nación. Quiero que sepas que tengo planes mucho más grandes para ti, planes trascendentales. Quiero darte un sueño imperecedero, quiero cumplir en tu vida un propósito eterno. Que deje huella, que en las futuras generaciones todavía se hable de la obra que yo hice en tu vida y a través de tu vida, que todavía se sienta el impacto de lo que yo hice contigo en aquella ocasión. Eso es lo que deben buscar. Ese es el enfoque, no en lo perecedero, sino en lo eterno. Entonces lo que el Señor nos habla es cambiar nuestra mentalidad de una mentalidad, digamos, material, humana, terrenal, por una mentalidad divina, una mentalidad de reino que se enfoca en las cosas que permanecen. Yo no quiero que se enfoque solamente en milagros. Quiero que ustedes sean el milagro para la vida de muchas personas. Mi enfoque nunca fue una pesca milagrosa para Pedro. Mi enfoque fue que Pedro se vuelva un pescador de hombres. Yo no quiero que vivan solo de manifestaciones. Quiero que ustedes sean la manifestación de Dios en esta tierra. El enfoque que debemos tener, dejar lo perecedero por lo eterno. Y ese es el primer aspecto a considerar acerca del pan de vida eterna. Un pan que permanece para siempre. Un alimento que no perece, sino que permanece. Si vamos a buscar a Dios, si vamos a buscar a Jesús, si vamos a separar tiempo, asegurémonos que no sea solamente por necesidades que al final algún día dejarán de existir. La ropa dejará de existir, el alimento dejará de existir. Todo eso es pasajero. Pero si vamos a buscar a Dios, asegurémonos que sean por las cosas que perduran para vida eterna. Segundo punto. El segundo aspecto a considerar de por qué Jesucristo es el pan de vida eterna. Y es que Jesucristo, el pan de vida, es también un pan que sacia. Y esto está en el versículo 31 al 35 de Juan capítulo 6. Dice Juan capítulo 6, verso 31 al 35. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo:
yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El pan que sacia. Jesucristo dijo, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora, el ser humano, diga el ser humano, por naturaleza, el ser humano, el hombre, la mujer, por naturaleza es un ser insaciable, ¿verdad? Siempre está queriendo más. ¿Es así o no es así? A ver, ¿cuántos insaciables hay aquí? Amén, ¿no? Todos somos pues insaciables, sobre todo si queremos más de Dios, pues aleluya, seamos más insaciables todavía. Pero el ser humano es una persona, es un ser insaciable, y así lo dice también Proverbios capítulo 27, verso 20. Proverbios capítulo 27, verso 20, dice: el Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Otra versión dice, la muerte, el sepulcro y la codicia del hombre jamás quedan satisfechos. Así que, mis amados, el hombre nunca se ha sentido satisfecho. Siempre quiere más. Cumplió un objetivo, alcanzó algo, obtuvo algún beneficio y bueno, ahora quiero más, necesito más, ¿verdad? Pero la única persona que puede llenar por completo al hombre y a la mujer, la única persona que puede saciar nuestra alma se llama Jesucristo. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos consumiendo nosotros? ¿Verdad? Yo sé que esto es algo, digamos que ya lo sabemos que Cristo llena nuestra alma, es el único que puede saciarnos. Pero a ver, en nuestro diario vivir, si somos un poco sinceros con nosotros mismos, ¿de qué manera estamos aplicando esto en nuestras vidas, en nuestros trabajos, en nuestra universidad, con nuestros amigos, en nuestras relaciones? ¿De qué nos estamos alimentando? ¿De qué estamos intentando llenar el vacío de nuestra alma? A través de las redes sociales, por ejemplo, a través de la fama, de la fortuna, en el entretenimiento que buscamos, ¿de qué nos estamos alimentando? ¿Qué estamos persiguiendo? ¿Qué es lo que estamos consumiendo? ¿Estamos consumiendo un alimento que nos llena verdaderamente o que nos satisface por un momento, pero después queremos más y más y más y no encontramos algo que llene ese vacío? Eso es lo que Jesús nos está planteando en esta mañana, ¿no? Y su exhortación es, ¿saben qué? Enfóquense en lo que verdaderamente les va a llenar. En lo que verdaderamente les va a saciar. A ver, está bien que disfruten de la vida, que pasen con sus familiares, con sus amigos, que se llenen de momentos, que se entretengan. Está bien, siempre y cuando sea un entretenimiento sano, siempre y cuando disfruten sanamente. Está bien, pero el enfoque no debe estar ahí. No olviden cuál es el enfoque. No olviden que si buscan llenar su alma, no lo van a encontrar en las cosas de este mundo. La única persona que puede llenarla soy yo, soy Jesucristo. No se olviden de ese enfoque, porque los días son malos, porque el tiempo se está acabando y está terminando otro año. ¿Y cómo estamos terminando nuestros días? ¿Sentimos algún vacío? ¿Cómo estamos terminando este año? ¿Nos sentimos inconformes con algo? ¿Sentimos que nos faltó algo? ¿Que nos faltó alguien? Busquemos de Dios el alimento que llena. Está bien para pasarla bien por un rato, entretenerse, buscar quizás, digamos, distraernos un rato, pero no olvidemos el enfoque, no olvidemos que nada, ni siquiera nuestra familia, ni nuestros amigos, ni el éxito, ni nuestro trabajo, nada va a poder llenarnos. Solo el alimento que proviene de Dios puede saciar el alma del hombre. Y este es el momento, mis amados. Este es el tiempo
de dejar de buscar lo que no nos llena y empezar a buscar de Dios el alimento que sí sacia, que sí llena. Dejemos de buscar las malas compañías y empecemos a buscar más de la presencia de Dios. Dejemos de buscar la fama y empecemos a buscar más de su gloria. Dejemos de buscar la fortuna, la vanagloria y empecemos a buscar más del cumplimiento de sus promesas. Dejemos de buscar los placeres de este mundo y busquemos la plenitud de Cristo. Es tiempo de dejar de buscar las cosas que no llenan, las cosas que no nos completan y recibir de Dios el alimento que sí sacia, que sí satisface, que sí nos llena. Primer punto, ¿cuál era? Jesucristo, el pan de vida, es un pan que permanece. Un pan que permanece, ¿verdad? Que podemos buscar muchas cosas, pero esas cosas van a perecer algún día. Pero de Dios podemos recibir un propósito eterno, algo que trascienda para la eternidad, ¿no? Y a manera de recapitular este punto, hablábamos de Pedro, ¿no? El enfoque de Jesús no fue solamente una pesca milagrosa para Pedro, sino que él se vuelve un pescador de hombres. Y lo consiguió. Y de hecho, si no fuese así, no hubiese trascendido a través de los tiempos. Pero si hoy estamos hablando de hombres como Pedro, de hombres como Pablo, es porque cuando les llegó el momento de decidir, de tomar una decisión, supieron escoger lo eterno por encima de lo perecedero. Y hubo un momento en que Pedro dejó la barca, dejó las redes por seguir a Cristo. Y en esa decisión, 2000 años más tarde, seguimos hablando de la obra de Dios en su vida. Segundo punto de por qué Dios, Jesucristo, es un pan de vida eterna, es porque este pan también es un pan que sacia. En el mundo nada nos puede llenar sino solamente el alimento que proviene de Dios. Tercer punto, tercer aspecto de por qué Jesucristo, el pan de vida eterna, y es que Jesús es un pan que salva. Y esto lo encontramos en el versículo 51 al 57 de Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versos 51 al 57. Jesús dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para... Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Pan de salvación. Ahora, no es un secreto que Jesucristo nos da la vida eterna, no es un secreto pues que en Jesús obtenemos la salvación. Pero muchos de los judíos en ese tiempo esperaban una salvación distinta, esperaban un rey distinto, veían en Jesús un Salvador diferente. Ellos no esperaban que los salvaran del pecado, por ejemplo. Jesucristo, al esperar al Mesías, el pueblo de Dios al esperar al Mesías, Jesucristo, estaban esperando un rey que los salvara del yugo romano, ¿verdad? De la esclavitud que estaban padeciendo por Roma. Eso era lo que esperaban. Entonces, cuando Jesús hablaba de salvación, ellos tenían en mente otra cosa. Nuevamente, el enfoque de ellos era un enfoque terrenal, era un enfoque que perecía, que de hecho iba a perecer a lo largo del tiempo, ¿no? Pero Jesús no estaba hablando de ese yugo, Jesús no hablaba de esa esclavitud. Sabemos que Jesús, cuando habla de salvación, hablaba de liberarnos
de la esclavitud del pecado, ¿no? Una esclavitud eterna que ya venía dándose año tras año, siglo tras siglo. Y es lo que Jesús le está diciendo, o les está tratando de decir. ¿Y saben qué? Yo no quiero liberarlos solamente de un yugo humano, de una opresión humana, de una opresión terrenal. Yo quiero atacar un problema mucho más grande, y ustedes no se dan cuenta que el problema, que la verdadera opresión es algo que los ha estado persiguiendo siglo tras siglo, siglo tras siglo, la esclavitud del pecado, y es una esclavitud que seguirá por siempre, al menos que yo dé mi vida por ustedes. De eso quiero liberarlos, de la condenación eterna. Los judíos no entendían. Gloria a Dios que después sí se entendió el mensaje, y gracias a eso estamos nosotros aquí, que hemos sido salvos por el sacrificio de Cristo. Ahora, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice que la salvación, que ese pan de vida es dada a través de su carne y de su sangre, ¿no? Porque los judíos no entendieron. Dice, este quiere que comamos su carne, nos va a dar de beber su sangre. ¿Qué le pasa a este tipo? ¿A qué se está refiriendo Jesús? Jesús en este momento toma otra figura, ¿no? A manera de símbolo, y lo sabemos, toma la figura de un cordero, el cordero de la Pascua, el cordero pascual, ¿no? Juan el Bautista ya lo había dicho, este es el cordero que quita el pecado del mundo. ¿Qué pasaba en el contexto judío cuando se celebraba la Pascua? La Pascua era una celebración en memoria de la libertad, es decir, el pueblo de Israel cuando fue liberado de la esclavitud egipcia. Y Jesucristo, como nuestro Cordero Pascual, es aquel que nos libera de la esclavitud del pecado. Ahora, en la ceremonia, cuando uno sacrificaba el Cordero por expiación de pecados, después había un método que se llamaba el método de sustitución, ¿no? Que cuando uno ponía su mano en el Cordero antes de ser degollado, luego lo degollaba, y esa práctica era un símbolo de que el Cordero estaba sustituyendo mi vida y que mi culpa ya no era mía, sino que era del Cordero, y el Cordero iba a morir por esa culpa mía. Entonces, es lo mismo que hizo Jesús en la cruz, para que cuando pongamos nuestra fe en Él, ya no seamos nosotros los condenados, sino que Él fue quien sufrió la condena por nosotros. Y después, entre la carne que se consumía, quedaba algunas sobras que eran para comerlas entre el pueblo, incluso los sacerdotes también la comían. Y ahí apunta Jesús el tema de comer su carne, de comer su sangre. En la práctica de los judíos se hablaba de identificarse. Es decir, yo ahora ya no estoy viviendo en pecado. He sido libre del pecado porque el Cordero pagó por mí. Hablaba de una identificación. Lo mismo con Cristo. Por eso Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces hablaba de una identificación. Cuando Cristo dice, comen mi carne y beben mi sangre, está hablando de identificarnos con Él. ¿Y qué quiere decir esto? Hay dos aspectos aquí en la salvación. El primer aspecto de identificarnos con Él es el que ya conocemos, ¿sí? Que Cristo viva en nosotros, vivir una vida recta, una vida santa delante de Dios, ¿verdad? Ese es el primer aspecto de la salvación, creo yo lo conocemos todos. Vivir una vida de acuerdo a los mandatos de Dios, en santidad, tomar nuestra cruz cada día, ¿no es cierto? Morir a nuestro viejo hombre y que Cristo viva en nosotros. Ese es el primer aspecto, pero hay otro aspecto y es en el que me quiero centrar en esta mañana. Y es que cuando hablamos de identificarnos con Cristo, es vivir en esta vida de la misma manera en la que Jesucristo vivió. ¿Qué quiere decir esto? Que si Cristo padeció persecución, que si a Cristo lo golpearon, que si a Cristo lo insultaron, lo humillaron, le escupieron, lo crucificaron, y bueno, probablemente a mí me va a tocar pasar lo mismo en este mundo por causa de Él. Se acabaron los amenes, ¿verdad? Pero de eso se trata también la salvación.
al identificarme con Cristo, es entender que la salvación es eso, es padecer por causa de Cristo, que me van a decir loco, que me van a decir fanático, religioso, que quizás mi familia me va a ver raro, que en el trabajo me van a mirar raro, que en la universidad mis amigos quizás no se van a querer juntar conmigo, que voy a padecer persecución, sí, pero en todo eso Cristo va a estar conmigo. Y si tengo que padecer persecución por Él, pues que así sea. Gloria al Señor, porque yo sé que Jesús dijo, ¿verdad? Y nos lo dijo en una promesa. Todo aquel que se identifica conmigo en esta generación perversa, yo me voy a identificar con Él delante de mi Padre y de los ángeles que están en el cielo. De eso se trata la salvación. De identificarse. Nos va a tocar padecer, nos va a tocar afrontar pruebas, tinieblas, problemas, aflicciones, persecuciones, sí. Pero en todo eso está el pan de vida eterna. Jesucristo diciendo, no temas, sigue adelante. Yo te doy mis fuerzas y yo te doy mi sustento y yo te doy mi aliento. Y toma mi pan, aliméntate y nútrete y no te voy a dejar solo nunca. Aquí está mi pan de vida. Porque siempre, siempre voy a estar contigo. Y quiero que sepas que si por un lado este mundo te condena, por el otro lado tenemos la salvación de Dios. Ese es el otro aspecto de la salvación. En medio de pruebas, en medio de tinieblas, en medio de aflicciones, no desmayamos, no perecemos, sabiendo que en Cristo tenemos la fuerza, que Él nos da el pan necesario para seguir adelante, para avanzar, nos da nuestro sustento. Pero si es así, necesitamos verdaderamente consumir de ese pan de vida. Jesucristo, el pan de vida eterna, está ahí. Y se ofreció voluntariamente a todo el mundo. Dijo, aquí está, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que descendió del cielo para darle vida al mundo. Yo soy el pan de vida. Cualquiera que tenga hambre, que quiera comer, puede hacerlo. Me entregué por ustedes. Es decir, hay total libertad. La pregunta es, ¿qué estamos esperando para consumir diariamente de ese pan de vida? De ese pan que permanece, de ese enfoque que es eterno, de ese pan que sí nos llena, que sí nos sacia, y de ese pan que pese a las dificultades, que pese a las pruebas, que pese a las tormentas, sabemos que podemos contar con el gozo de que somos salvos por el Hijo de Dios. Jesucristo, el pan de vida, un pan que permanece, un pan que sacia, un pan que salva. Y ya para terminar, hay dos opciones. Vivirás tu vida intentando alcanzar objetivo tras objetivo, meta tras metas, alimentando tu ego cada vez más. Y al final, cuando mires hacia atrás, ver que las huellas que dejaste han sido borradas porque fueron hechas en la arena. Disfrutaste de placeres que solo te hicieron sentir cada vez más insatisfecho y vacío, insaciable, como el abismo que te espera en la eterna condenación. O vivirás una vida basada y cimentada en la roca que permanece, la cual es Cristo. Dejarás huella cumpliendo su propósito eterno, disfrutando de la llenura de su plenitud y gozando de tener su salvación eterna. Amados, que este nuevo año sea un año en que podamos alimentarnos cada vez más de Jesús, nuestro pan de vida eterna.